Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mensaje de hoy se llama paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. ¿Saben, mis hermanos? La vida es como un viaje. La vida es como un viaje, es como un recorrido. Un recorrido donde estamos al lado de acá de la gloria y vamos a llegar después de la muerte al lado de allá, al lado después de la gloria. Es decir, la vida es ese espacio que nosotros tenemos para conocer a Dios, para vivir para Dios. Pero la vida es como un viaje donde todos sabemos que vamos a llegar a nuestro destino. Si somos creyentes, pues vamos a llegar a estar en la gloria con el Señor. El que no es creyente, sí que va a tener un destino bien maluco en su vida. Pero los hijos de Dios tenemos una promesa maravillosa. Los hijos de Dios sabemos que un día dejaremos este mundo para estar por la eternidad con nuestro Señor. Y cuando uno lee la Escritura, uno se da cuenta que el mayor motivo de gozo de un creyente es esta esperanza, que dice Pablo, que nuestra esperanza no nos avergüenza, y es que un día vamos a dejar este mundo y vamos a estar en la presencia del Señor, donde lo vamos a poder adorar por los siglos de los siglos, donde vamos a estar con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza, eso es motivo de gozo y motivo de regocijo, que tenemos nuestra visa para el cielo asegurada y que el Señor ha prometido guardarnos durante este viaje. ¿Soy claro? O sea, ¿qué ha prometido el Señor? El Señor ha prometido guardarnos. A los que hemos creído, a los cristianos, ha prometido preservarnos hasta que lleguemos a nuestro destino final, que es estar un día en su presencia adorándolo por los siglos de los siglos. Pero en este viaje, nuestra gran pregunta es: ¿cómo puedo tener paz en medio de un mundo que está compuesto por diversas tormentas muy complicadas en nuestra vida? Porque estamos en un mundo que es un mundo caído, que es un mundo afectado por el pecado, que es un mundo lleno de maldad, donde es un mundo donde hay mucho dolor y mucho sufrimiento, donde hay momentos muy difíciles. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo puedo tener paz en medio del viaje? ¿Cómo puedo tener paz en medio de un mundo lleno de conflictos y lleno de tempestades? Hoy vamos a mirar 3 enseñanzas que nos deja este texto de Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41, que es cuando Jesús calma tempestad. Y yo quisiera arrancar, mire cómo inicia el texto en el versículo 35, mire lo que dice el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, el Señor les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo el Señor? El Señor les dijo: pasemos al otro lado. Es decir, que había un objetivo, había una promesa, había una palabra del Señor, y es: vamos a ir al otro lado. O sea, así vamos a empezar el mensaje. Hay que ir al otro lado. Hay algo seguro, y es que van a llegar al otro lado. Pero vamos a aprender en este pasaje 3 lecciones grandes que nos muestran acerca de cómo poder tener paz en medio de la tormenta. En primer lugar, tenemos que entender que la vida está llena de tempestades. Es lo primero que nosotros necesitamos entender. Y en este texto ellos viven una de las situaciones bien complicadas, y es que mientras iban en ese viaje para pasar al otro lado, se les levanta una terrible tormenta. Miren lo que dice el versículo del 35 al 37. Aquel día, cuando llegó la noche, el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas dentro de la barca, de tal manera que la barca se hundía. Aquí tenemos a los discípulos que están sirviendo con el Señor, que están predicando con el Señor, que cuando el Señor dice: pasemos al otro lado, en medio del camino se les levanta una terrible tormenta. Y digo una terrible tormenta porque era una tormenta sin precedentes. Escuchen, ellos eran pescadores. Ellos conocían los vientos, conocían el mar de Galilea, porque estaban en el mar de Galilea. En estos momentos ellos estaban en el mar, en el lado, venga, ya les digo. Ellos estaban en el mar de Galilea, ¿sí? Y debían pasar al otro lado, a la ciudad de Gadara. Aquí tengo algunos datos, miren. Los vientos del mar de Galilea son comunes.
Pues este mar está a 210 metros por debajo del nivel del mar y se halla rodeado en medio de columnas. Al norte tenemos el monte Hermón, que se alza a unos 2.804 metros. Es decir, que en el mar de Galilea eran muy constantes los vientos, era muy normal que hubieran fuertes ventarrones. Así que ellos estaban acostumbrados a ese tipo de tormentas. Por ser pescadores, era gente profesional en el tema. Pero el problema es que la tempestad que se levanta aquí era una tempestad inusual. Porque la palabra griega que se utiliza para describir la tormenta es la misma palabra que se utiliza para un torbellino o un huracán. Es decir, que lo que a ellos los azotó eran unos fuertes vientos tan terribles donde esta tormenta tomó la magnitud de un torbellino o de un huracán. Era tanta la magnitud de la tormenta que dice que las aguas golpeaban y las olas golpeaban el barco y las olas eran tan grandes que se introducían dentro del barco. ¿Usted se puede imaginar? ¿Cuántos han visto una película así o han llegado, o no sé, si alguien ha vivido una situación de estas, ¿no? Terrible, pero yo creo que el miedo, el pánico que lo azota a uno debe ser tenaz. Debe ser tenaz. Mire lo que dice el versículo 37, de tal manera que las olas se echaban dentro de la barca y la barca se hundía, dice el versículo 37. O sea, eran unas olas terribles las que estaban experimentando. Además, súmele a eso que era de noche, porque ahí dice el texto. Entonces dice, y siendo de noche el Señor les dijo, pasemos al otro lado. ¿Ustedes se imaginan el susto tan terrible que estaban viviendo estos hombres? Hombres experimentados en sortear las mareas, en pescar en el mar de Galilea. Estaban asombrados porque los invadió una tempestad sin precedentes en sus vidas en esos momentos. Ahora, ¿quién fue el que dio la orden de pasar al otro lado? ¿Quién fue? Yo me pongo a pensar, tal vez ellos cuando vieron los vientos y cuando vieron la cosa, tal vez dijeron, uy, Señor, ¿seguro? O tal vez no estaba venteando y los cogió de sorpresa la tormenta en medio del mar. Pero lo cierto que sí nos deja claro el texto es que quien dio la orden de pasar al otro lado fue el Señor Jesús. Él fue el que dio la orden. Entonces a mí me saltan varias preguntas. Pues cuando uno está estudiando la Biblia, una de las cosas que uno utiliza es hacerle preguntas al texto. Uno le hace preguntas para profundizar y trata de buscar que el mismo texto resuelva esas preguntas. Me asaltan muchas preguntas, muchas situaciones. Por ejemplo, ¿acaso Jesús no sabía que esa tormenta se iba a levantar? ¿Sí o no? O sea, Él dice, pasemos al otro lado. Si Él es Dios y Él es omnisciente, ¿será que Jesús no sabía? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sabía o no sabía? ¿Sabía? Ahora, sí sabía porque pidió que pasaran al otro lado justo a esa hora de la noche. Porque no esperara que el viento se calmara en un momento donde la tormenta no los fuera a azotar. Si Él sabía, porque mi conclusión es, Jesús mismo los metió a la tormenta. Porque Jesús dijo, vamos, pasemos al otro lado. Y Él sabía que había una tormenta. ¿Sí ve cómo uno va entrando? Permítale a su mente entrar en crisis por algunos momentos. Ahora, otra pregunta que tengo es, ¿acaso ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban pecando? No, imposible, estaban con el Señor. ¿Estaban predicando? Estaban predicando en el lado de acá del mar de Galilea, tenían que pasar al otro lado. Tenían que ir a la ciudad de Gadara, el Señor tenía que ir a sanar un gadareno, un endemoniado, a liberarlo, predicarle el evangelio. Ese hombre se iba a convertir y iba a ganarse 10 ciudades, la ciudad de Decápolis para el Señor. O sea, había una agenda de Dios establecida. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué los cogió la tormenta? ¿Acaso las tormentas también cogen a los que están haciendo la voluntad de Dios? Si están haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué Dios no les advirtió de la tormenta? Yo no sé si ustedes se acuerdan de un texto cuando Pablo va a ir a un lugar, no lo recuerdo en el momento, pero Pablo va a ir hacia un lugar y el Espíritu Santo le dice que no vaya allá, que se desvíe hacia otro lado, que todavía no vaya hacia ese lugar. Ese texto está en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué el Espíritu Santo o el Señor no le dijeron que los iba a coger una tormenta? ¿Por qué? Buenas todas las preguntas, ¿no? Ahí los dejo para que las resuelvan en su casa. Ok, lo más curioso, no mentira, esas preguntas es para poder ir
ir viendo la magnitud de lo que estamos viendo, de la escena, de lo que la palabra del Señor nos dice. Pero lo más curioso de todo no era la tormenta. Lo más curioso de todo lo que nos muestra el texto es que cuando ellos estaban desesperados, cuando la tormenta estaba hundiendo la barca, el Señor estaba durmiendo. O sea, eso es lo que más a mí, como que, bueno, ¿y qué pasa aquí? Señor, mira el versículo 38. Y él, o sea, hablando de Cristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Ahora, ¿cuál es la popa? La popa del barco, los barcos están divididos en varias partes. La popa es la parte final del barco. El Señor estaba en la parte final donde normalmente está la maquinaria. El Señor estaba allí y estaba lo más de relajado, estaba durmiendo sobre un cabezal. No sabemos qué tenía de cabezal, tal vez una red, pero el Señor estaba ahí. Mientras todo el mundo estaba afanado y azarado por la tormenta, ¿qué hacemos? El Señor estaba ahí. Señor, tu voluntad. Ahora, ¿saben qué es lo bonito de esto? Que uno puede ver en estos textos la humanidad del Señor. O sea, ustedes saben que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y en la humanidad de Jesús uno ve que estaba dormido. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Era de noche. Viene de predicar todo el día en Galilea. Y las predicaciones del Señor, mire, si uno predica 45 minutos o una hora y uno queda cansado. El Señor predicaba todo el día, sanaba enfermos, hacía milagros, liberaba demonios, compartía el evangelio. ¿O no? Ese era el ministerio del Señor. Todo el día. Y le predicaba a multitudes. Ahora, sin micrófono. O sea que el Señor hablaba alto. Unos dicen que los discípulos replicaban lo que Él decía. Dicen algunos que podía pasar eso, pero la verdad eran multitudes las que escuchaban al Señor. El Señor tenía que hablar duro. El Señor terminaba desgastado de la tarea del día. Y terminada esa tarea en la noche, el Señor tiene sueño, se acuesta a dormir, tranquilo, relajado en la popa del barco, mientras el barco está hundiendo. Eso es muy curioso, esa escena. ¿Cómo alguien puede dormir así en medio de una tormenta? Ahora vuelven y me surgen preguntas. Me pregunto, ¿Jesús sabía que la tormenta venía? Si sabía, ¿por qué se quedó dormido? Y si se quedó dormido, ¿será que se quedó dormido a propósito? Porque aquí hay muchas cosas que podemos sacar del texto. La verdad es que los discípulos se desesperaron y lo que hicieron fue despertarlo bruscamente. Miren el versículo 38. Le dijeron, maestro. Van donde él está y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que nos estamos muriendo, que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Note usted la manera como ellos lo despiertan. ¿Eso a qué le suena a usted? Como cuando usted le dice algo, hermano, póngase pilas, que usted no se da cuenta. ¿Usted no ve o qué? Deje de ser tan tranquilo. Eso es lo que le están diciendo. Señor, deje de ser tan tranquilo, levántese, hermano, haga algo, que nos estamos muriendo y a usted no le importa. ¿Es que no le importan nuestras vidas o qué? Y lo despertaron. Yo me imagino que le echaron agua, lo movieron. Lo despertaron porque ellos estaban en pánico en esos momentos por causa de la tormenta. Nos vamos a morir, Señor, y usted no hace nada. Terrible, ¿no? ¿A cuánto le gusta que lo despierten así? Están en ese sueñito rico y que lo despierten así como... Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros... Voy a hacer algunas aplicaciones de lo que he venido diciendo hasta acá. ¿Cuántas veces usted no se pregunta algo similar a las preguntas que yo he hecho? Bueno, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios, yo sé que estoy siendo fiel al Señor, ¿por qué me suceden estas cosas? Ojo, cosas donde no han sido causa de su pecado, aunque somos pecadores por naturaleza. Pero de pronto que están pasando cosas en tu vida donde tú no las desenlazaste por tu comportamiento, sino que cosas que suceden de un momento a otro, que son, ¿cómo se dice? Que son fortuitas, que llegan. Y uno se hace la pregunta, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué estoy viviendo este momento? Ahora, y nosotros tenemos un problema, ¿no? Nosotros pensamos que
que Dios está comprometido a siempre hacernos cosas buenas, es decir, a que Dios no permita nunca que nada malo nos suceda. Nosotros pensamos que cuando algo nos pasa, normalmente la gente, y esto yo lo discutía con los pastores cuando estudiábamos el texto, nosotros tenemos un problema y es que nosotros pensamos que nosotros merecemos muchas cosas buenas y que como buscamos a Dios, oramos, venimos a la iglesia, damos los diezmos, somos cristianos, entonces no nos tiene por qué pasar nada malo. Es un terrible problema, porque la verdad nosotros hemos sido tan malos que nosotros no podemos venir a acusar a Dios de que es injusto con las cosas que nos pasan, porque si usted pide justicia, lo único que usted y yo merecemos es el infierno, porque hemos sido malos. ¿Sí o no? Si somos honestos con lo que hemos sido, el Señor tuvo misericordia y nos perdonó de pura gracia. Y lo que Dios haga con otros es de pura gracia. Pero la verdad es que a veces suceden cosas donde los cristianos se preguntan, pero hombre, ¿por qué está sucediendo y está pasando esto? Si estoy haciendo la voluntad de Dios. Hermano, escuche, yo le voy a decir algo, sin duda, hay algo que todos nosotros tenemos que tener en cuenta, y es lo que nos enseña, lo que podemos sacar como una aplicación de este texto, y es que en la vida van a haber muchas tormentas. Y van a haber tormentas que vamos a poder sortear porque el Señor nos ha dado la sabiduría. Pero van a haber tormentas donde tú vas a pensar que tu vida se va a ahogar, que tú no vas a salir de allí. La vida está llena de momentos muy hermosos, sí, la vida tiene momentos hermosos, pero normalmente la vida está llena de momentos muy dolorosos. Normalmente la vida está llena de momentos muy dolorosos. ¿Por qué? Porque usted y yo vivimos en un mundo caído que ha sido afectado por el pecado, en un mundo donde la maldad gobierna y en un mundo que es destructivo y dañino, y en un mundo que para el creyente es todavía más agresivo. ¿Soy claro? Usted y yo vivimos en ese mundo. Por eso, hermano, el cristiano que piensa que no va a sufrir en esta vida tiene un terrible problema, y es que no tiene una cosmovisión bíblica ni cristiana de la vida. Usted ha visto que por ahí hay una secta que dice: pare de sufrir. Pare de sufrir. Usted ya conviértase al Señor y no va a volver a sufrir en su vida. Pare de sufrir. No vendrán situaciones difíciles. Y normalmente la teología, bueno, eso es una secta, que es oración fuerte del Espíritu Santo, pero normalmente la teología de la prosperidad enseña esto dentro de la iglesia cristiana, y es que el cristiano no tiene por qué sufrir, porque Cristo llevó su sufrimiento en la cruz. Pero escuche, eso es una idea totalmente errada del Evangelio. Porque al contrario, si usted lee el Evangelio, el Señor nos enseña que el cristiano tiene que estar preparado para el sufrimiento. Porque en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que el cristiano que piensa que no va a sufrir tiene una cosmovisión equivocada de la vida, no tiene una cosmovisión bíblica. Porque la Biblia nos enseña que este es un mundo de aflicción y de dolor, y que el cristiano tiene que estar preparado, tiene que tener el carácter para enfrentar las tormentas de la vida, para enfrentar las situaciones de la vida. Debe tener el carácter de Cristo, debe tener la madurez del Señor. Así que nosotros no nos podemos preparar con una falsa idea de que no vamos a sufrir. Nosotros tenemos que preparar nuestra vida y nuestro carácter para enfrentar lo dolorosa y lo difícil que es la vida con la palabra del Señor. Tenemos que prepararnos. ¿Cómo Dios responde? ¿Cómo Dios nos enseña a responder a las situaciones, a las tormentas, a los momentos difíciles, a los momentos complejos que esta vida nos demanda o nos va a traer? Y por eso, hermano, es que el gozo del cristiano es la fortaleza de su vida. Los cristianos son los únicos que pueden tener un gozo perfecto y pleno en medio de un mundo que está lleno de dolor y sufrimiento. ¿Amén o no? Van a venir tormentas. Los discípulos están experimentando una. Y una tormenta que les salió de la mano. Ellos nunca habían experimentado algo así. Era tan compleja la situación que ellos estaban sintiendo que se iban a morir, que ese era su último día. Ok, lo segundo que nos enseña el texto es que en medio de la tormenta el Señor demuestra su poder y su soberanía. Miren por favor el versículo 39. Cuando lo despiertan a él ahí, al Señor, él dice, versículo 39 dice: y levantándose, mire qué específico, reprendió el viento y el mar, y le dijo: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Imagínense la escena, levantándose. Yo me imagino que eso estaba bien profundo. Y así cuando uno se levanta como medio dormido, ¿qué está pasando? Y el Señor así llegó y
le dijo al mar enmudece y le dijo a los vientos calla, y dice que cesó la tormenta y todo volvió a la quietud y a la normalidad. Escuche, ese texto no nos quiere enseñar, como muchos han dicho por ahí, que es que usted se tiene que parar y le tiene que decir a la situación calla y enmudece para que la situación calle. No. Ese texto lo que nos quiere mostrar, y le voy a decir por qué no, porque ahorita lo vamos a ver en el desarrollo del tercer punto. Ese texto lo que nos quiere mostrar es la soberanía de Dios en medio de todo lo creado. Escuche, solo bastó su voz para que el viento callara y para que el mar se aquietara. Eso es autoridad, ¿o no? ¿Usted se imagina? O sea, yo hubiera querido estar ahí cuando el Señor se para, reprende el viento, enmudece la mar e inmediatamente le obedece tanto el viento como la mar, obedecen a la voz y a la autoridad del Señor. Eso es mucha autoridad. Eso es mucha autoridad. Este texto nos muestra la soberanía de Dios, cómo todo lo creado obedece a Dios y no puede suceder nada sin que sea autorizado por Dios. Mire, hay un texto, se los voy a leer, apúntelo y en su casa lo puede estudiar. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 dice así, hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice, porque por Él, o sea, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, todo, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Note lo que dice este texto. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. La creación entera fue hecha por medio de Él y para Él. Y todo por Él y en Él subsiste, las cosas visibles y las invisibles. O sea que Cristo es el que tiene el poder, la autoridad, el gobierno sobre todo lo que existe, sobre lo visible, sobre lo invisible. Llámese mar, llámese tierra, llámese aire, llámese viento, llámese todo. El Señor tiene total autoridad y total derecho sobre las estrellas, sobre la tierra, sobre los planetas, sobre el sol. Y todo subsiste por Él, por el poder de su palabra. Es la palabra de Jesús la que mantiene el mundo en funcionamiento. Hermano, Dios controla todo. En estos días alguien me dijo, porque aquí hay cosas que lo hacen entrar uno en conflicto. ¿Por qué a veces llegan un huracán y azotó un país y murió un poco de gente? Entonces hay gente que dice, no, Dios no puede ser. Dios no puede ser. Lo que pasa es que Dios hizo leyes y Dios dejó el mundo a esas leyes y se apartó. Entonces son las propias leyes las que han azotado. Pero escuche, eso es una herejía, ¿no? Eso es el deísmo, que lo hablamos en estos días con algunos de los hermanos. Eso es deísmo. Esa herejía de que Dios ya no controla el universo, como que el universo se le salió de control, ¿no? Como que ya todo funciona bajo sus propias leyes y a Dios se le salió esto de control. Y Dios dijo, uy, no, eso se puso muy peligroso allá, dejamos que funcione allá. No, usted se imagina qué sería del mundo. El mundo, el viento soplaría como quiere, donde quiere, no tendría una voz inteligente que lo encauce, no habría nada. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue teniendo control. Ahora, ¿por qué suceden cosas? No sabemos, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios permitió que sucedieran, porque Dios hubiera podido impedir, pero Dios en su soberanía permitió que eso sucediera. Este texto nos deja clara la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Él emite sus órdenes a la creación y la creación entera obedece. El gobierno de Dios está sobre su creación y nada se le sale a Dios de las manos. Nada pasa por alto. Todo sucede en su creación. Es conocido, todo lo que sucede es conocido por la mente y la voluntad de Dios y es autorizado por su voluntad. Esa soberanía es la que hace entrar nuestra mente en caos muchas veces. Porque uno me pregunta muchas cosas, ¿no? Y este tema de la soberanía es maravilloso estudiarlo y seguir profundizando y seguir conociendo, porque esto es muy hondo. Yo aquí estoy solo tocando el bordecito de arriba como para que entendamos algo que es lo que nos va a producir paz en medio de los conflictos. Es entender que Dios es soberano. Este tema de la soberanía nos desconcierta un poco porque ahí es donde nacen las preguntas. Entonces, ¿por qué muchas veces a sus hijos les pasan cosas malas? Porque Dios permite que a veces nos sucedan cosas difíciles. No lo entendemos, pero sí sabemos que Él lo permite, ¿o no?
No sabemos todas las razones, pero sabemos que Él lo permite. Pero aunque esto nos desconcierta un poco, la soberanía de Dios se convierte, escuche lo que le voy a decir, se convierte en lo que nos permite tener a nosotros paz en un mundo que es incierto. Es decir, nosotros sabemos que Dios controla todo, que Dios maneja todo, que Dios guarda todo. Eso es lo que nos permite saber que podemos tener paz. Y es eso lo que nos da la esperanza de que lo que Dios dijo que iba a hacer, se va a hacer. Porque si hubiera algo suelto, eso que está suelto por ahí puede hacer que la voluntad de Dios no se cumpla. Pero como todo está sostenido y sujetado por su santo propósito y su santa voluntad, eso quiere decir que Dios siempre va a lograr cumplir sus promesas y sus palabras. Eso quiere decir que un día vamos a estar al otro lado, aunque sea difícil. Esa es la garantía de que un día vamos a estar allá, que Él es el que controla todo. Entonces, aunque parezca caótico para nuestra mente, en la mente de Dios funciona como un plan perfecto. Eso es lo que, eso es tan duro conocerlo, pero en la mente de Dios el plan está trazado perfectamente. Sino que nuestra mente entra en caos, en mucho caos, por muchas razones que no entendemos. Pero la mente de Dios es perfecta. Realmente, hermano, es la soberanía de Dios la que nos permite vivir a nosotros confiados y tranquilos en un mundo que es perverso y malo, ¿o no? Miren este texto, apúntelo, yo ya lo he leído, lo hemos predicado, Mateo 10 del 28 al 30. Y no teman a los que matan el cuerpo, le dice el Señor a sus discípulos. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman, dice el Señor, más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, a Dios. Teman a Dios. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo autorice. Pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. Oiga, ese texto es impresionante. Se ve esta ciudad. No teman, no le teman a nada. No le teman a lo que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. O sea, muchas cosas. No le teman a la gente, no le teman a nada que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Teman a Dios, que ese sí tiene la autoridad de matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y luego dice, miren, le dice a los discípulos, miren, no cae a tierra un pajarito sin que vuestro Padre Celestial lo autorice. O sea, no se muere un pajarito sin que Dios haya permitido que se muera. No se muere. Aún sus cabellos, le dice, sus cabellos los tiene todos contados, todos. Es decir, que Dios sabe cuántos cabellos le cayeron a usted hoy. ¿Con qué razón dice eso? Esa es la soberanía de Dios. Dios tiene control de todo, Dios lo conoce todo. Entonces dice, no teman, porque ustedes valen más que muchos pajaritos. Es decir, ustedes son tan valiosos a los ojos de Dios, no teman, que Él cuida, guarda, protege sus vidas. Que ustedes son hijos, que han creído en la obra de la cruz. ¿Nota usted cómo el Señor nos permite entender que es la soberanía de Dios la que permite que nuestra alma tenga paz? La paz es un fruto del Espíritu Santo, pero ese fruto se desarrolla por el entendimiento del carácter y la soberanía de Dios a través de la Escritura. ¿Soy clara? Porque hay gente que quiere tener paz sin leer la Biblia. Imposible. Porque lo que produce paz es saber quién es Dios. Porque cuando usted sabe quién es Dios, eso le da a usted el peso, el asiento para usted entender que si Dios es Dios, que si Dios es soberano, no importa lo que le pase, usted vive tranquilo porque Él es Dios. ¿Sí me entienden? Es la soberanía de Dios. Cuando yo entiendo ese elemento, ese atributo de Dios que es su soberanía, hermano, para mí en lo personal, no puedo ir a ninguna parte si no es partiendo de la soberanía de Dios. No puedo ir a hacer ninguna teología si no es partiendo de los atributos y el carácter de Dios. Porque ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Pero, hermano, la paz en nuestra alma se incrementa a medida que nosotros conocemos más al Señor, su grandeza, su poder, su carácter, su soberanía. Permítame, le leo esto que escribí. Si sabemos que su voluntad, miren este pensamiento, si sabemos que su voluntad, como dice la Biblia, para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Eso dice la Biblia. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para sus hijos. Así no la entendamos, así no nos guste, pero Dios sabe que es buena, agradable y perfecta.
y conocemos que nada sucede si no es permitido por Dios, entonces podemos descansar en el hecho de que todo lo que nos suceda será al final para nuestra bendición, aunque no lo entendamos ahora. Sí, claro, cuando yo entiendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y cuando yo entiendo que nada puede pasar en esta tierra si no es permitido o autorizado por Dios, entonces yo puedo llegar a una conclusión lógica de que todo lo que me pase, aunque no lo entienda, es para bendecir y formar mi vida. Oh, estoy hablando de, bueno, todo es todo, pero también hay veces nos metemos nosotros por causa de nuestro pecado en situaciones bien difíciles, pero aún de esas el Señor mete su mano y nos ayuda. Uno ve la gracia del Señor, y esto la gracia de Dios. Jesús podía dormir tranquilo en la tormenta, ¿sabe por qué? Porque el Señor descansaba en la soberanía de Dios. Sencillo. El Señor sabía que tenía que ir a sanar, a liberar a un endemoniado, predicar el evangelio, hacerle un discípulo, para que ese discípulo luego se ganara otras regiones. El Señor sabía que no era tiempo de morir. El Señor sabía que Él no venía a que lo matara una tormenta, que Él venía a ir a una cruz. Entonces el Señor sabía que la tormenta podía hundir la barca, pero el Señor los iba a proteger porque no era su día. Soy claro, cuando uno entiende la soberanía, uno sabe que no puede descansar en esa soberanía del Señor. Una persona que tiene clara la soberanía de Dios tiene una fe que produce una paz que es sobrenatural en su vida. O sea, la paz que produce la confianza en la soberanía de Dios es sobrenatural en la vida de un creyente. Y por último, y con esto termino, y aquí es donde entendemos todas las preguntas que nos hacíamos al principio. Hermanos, la tormenta sí tenía un propósito. La tormenta no pasó porque Dios dijo, ay, ¿qué sucedió? Se me fue una tormenta y no me di cuenta. No, el Señor Jesús sí sabía que la tormenta iba a llegar. El Señor sí sabía que la tormenta los iba a coger cuando Él estuviera dormido. El tema era que la tormenta tenía un propósito para los discípulos, para la vida de ellos. Miren el versículo 40, cuando ellos levantan al Señor todo desesperado y le dicen, Señor, ¿no te da miedo que perecemos? ¿Por qué no haces algo? Y en el versículo 40, después de que Él reprende los vientos y la mar, los mira y les dice, ¿por qué están así llenos de temor? ¿Acaso ustedes no tienen fe? ¿Usted se imagina? Ellos primero con el pánico de la tormenta, la noche, luego lo despiertan así, ese mar de emociones que hay allí en el momento, lo despiertan, el Señor se para, ellos ven cómo reprende los vientos y la mar y le obedecen, y ellos están aterrados y el Señor voltea y los mira y le dice, ¿por qué les da miedo? ¿Por qué les da miedo a la tormenta? ¿Acaso no tienen fe? ¿No confían? Fue un golpe al corazón de los discípulos. Escuchen, la tormenta reveló la falta de confianza que había en el corazón de ellos. Lo primero que hizo la tormenta es que la tormenta reveló su pecado, su falta de fe, su falta de confianza, que no comprendían perfectamente con quién estaban en la barca, que no entendían que el Señor iba ahí. La tormenta fue un examen. Ellos vienen de predicar, de escuchar al Señor, vienen todos emocionados, vienen en qué poder de ver al Señor allí obrando, predicando el evangelio, la gente convirtiéndose. Entonces ellos vienen así todos animados, el Señor hablándole de fe, de la semilla de mostaza, bueno, pues llegó el momento del examen, llegó el momento del parcial, de la práctica, mijo. Todo lo que ha escuchado allá en la iglesia, vamos a ver cómo lo pone en práctica en la tormenta. Y es que las tormentas se constituyen en los momentos de Dios para que nosotros veamos cómo está nuestro carácter cristiano y nuestra fe y nuestra madurez. ¿Recuerdan ustedes el texto cuando dice, lo llevé al desierto para ver qué había en su corazón? Si habías de amar o no al Señor. Cuando Dios le dice a Israel eso, te llevé al desierto para probarte, para que supieras lo que hay en tu corazón. Las tormentas permiten que salga realmente lo que hay en nuestro corazón. La tormenta les dejó claro a ellos que tenían que depender más del Señor, pero para eso tenían que conocer más al Señor, que aunque habían estado mucho tiempo con Él, todavía no lo conocían en una dimensión que les diera paz en esos momentos.
El hecho de que lo despertaran con miedo evidencia la necesidad de conocerlo más. Escuche, mi hermano, uno puede decir aquí esos discípulos, sí, cómo levantan al Señor, cómo son capaces de despertarlo en medio del sueño. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos reprobado el examen, mi hijo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos reprobado el examen? ¿Cuántas veces no decimos lo mismo? Estamos en medio de una situación donde decimos, Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Te quedaste dormido? ¿Te quedaste dormido? ¿Qué? ¿No te das cuenta? Soy tu hijo, mira lo que me está pasando. La misma actitud de incredulidad por la falta del conocimiento de Dios, de su carácter y su soberanía, que se logra a través de su palabra. Mis hermanos, esto evidencia nuestra falta de conocimiento del carácter de Dios, y el resultado del desconocimiento del carácter de Dios es la falta de fe y es una vida llena de temor. Cuando a mí la gente me dice, esta semana he tenido que hablar con tantos hermanos que sus vidas están invadidas por el temor, la incertidumbre al futuro. ¿Qué va a hacer de mí, pastor? Si las cosas siguen así, mi vida se va a acabar. Y hay muchos cristianos que manejan un temor. Eso nace del desconocimiento del carácter de Dios, especialmente de que Él es soberano y de que Dios hace como quiere, cuando Él quiere y a la hora que quiere. La fuente de nuestros temores es el desconocimiento de Dios. Un cristiano que conoce profundamente a Dios es un cristiano que es librado de todos sus temores. Dice la Biblia, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dice Primera de Juan. Es decir, la persona que empieza a conocer a Dios, experimenta su amor, su señorío, su soberanía, es una persona que deja de tener temor. ¿Por qué nos atemoriza el futuro? Porque desconfiamos de la grandeza de Dios. ¿Por qué nos atemoriza la vida? Porque desconocemos la naturaleza y el carácter divino, que tiene poder sobre la tormenta, sobre el mar, sobre el viento, sobre todo lo creado, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. La soberanía de Dios es el atributo que tiene que ser más conocido por los hijos de Dios, porque es el atributo que le genera confianza, fe, pasión al corazón de un creyente. Pero tristemente la soberanía de Dios hoy en día es el atributo menos predicado. ¿Por qué tenemos temor de enseñar la soberanía? Porque entramos en conflictos emocionales, como, no, si yo creo que Dios es soberano, entonces ¿por qué pasó esto? No sé por qué pasó, pero Él es soberano. Él es soberano. Y allí tiene que descansar el corazón del creyente, en que Él es soberano. La tormenta reveló el corazón de los discípulos. Pero escuche, pero la enseñanza mayor en este momento de los discípulos no fue lo que les reveló la tormenta, sino lo que Jesús hizo. Porque la tormenta reveló una falta de conocimiento de Dios. La tormenta reveló una falta de fe que viene por la falta del conocimiento. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces cuando alguien entiende la palabra de Dios, comprende la palabra de Dios, tiene fe porque conoce el carácter de Dios y sabe que Dios va a hacer y lo va a guardar, o lo va a proteger, o lo va a proveer, o está allí asegurado en la soberanía de Dios. Pero hermanos, lo que a ellos más les enseñó fue la respuesta de Jesús a la tormenta. El control soberano de Dios, que el Dios al que sirven no es un Dios chiquito que los vientos pueden mover de un lado para otro, como la barca. No, señores, que el Dios que ellos tienen es un Dios soberano, que no importa que sople el viento más fuerte, que se levanten las olas más fuertes, Él sigue estando sentado en su trono, sigue gobernando y sigue siendo Dios. Y como yo le decía en estos días a un hermano que tuvo una situación muy fuerte, mientras Dios siga sentado en su trono, usted y yo no tenemos por qué temer, no importa lo que vivamos, no importa. Ellos en estos momentos, ¿tú te imaginas? Ellos vieron a Jesús que se levantó, que habló a la mar, que habló a los vientos, y que el mar cayó y los vientos cesaron. Esa enseñanza nunca se les iba a olvidar en sus corazones. Lo que ellos vieron en ese momento nunca se les iba a olvidar, quedó marcado y grabado en su mente para siempre. Entendieron el Dios poderoso que tienen.
El Dios que no es amedrentado por una tormenta, no importa la magnitud que tenga. Miren el versículo 41. Cuando ellos vieron eso, ellos vieron al Señor, mire lo que sucede. Entonces tuvieron gran temor. Entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tenaza. Pero ¿sabe qué es lo más tenaz? Revisemos el versículo frase por frase. Dice que cuando ellos vieron a Jesús hacer eso, primero tenían temor. ¿Qué les dio temor? La tormenta. Era una tormenta, era de noche, era como un huracán. Pero cuando vieron a Jesús hacer eso, ya no tuvieron temor, tuvieron gran temor. ¿Estoy siendo claro? O sea, ya no tenían temor, tenían gran temor. Es decir, que el temor que les provocó lo que Jesús hizo fue un temor superior al temor de la tormenta. Fue un gran temor que los invadió. Y ese es el temor de Dios que se desarrolla cuando una persona entiende la soberanía de Dios. Cuando una persona empieza a comprender que Él es soberano, que Él es Dios, en su alma se desarrolla un gran temor de Dios. Un gran temor de saber que Él es Dios y Él hace como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, como se le plazca, porque Él sigue siendo Dios y Él sigue gobernando sobre un mundo injusto, perverso y caído. Entonces la soberanía de Dios nos permite tener un gran temor de Dios. Ahí está la respuesta de que yo la otra vez decía: ¿por qué esta generación carece de temor de Dios? Cuando hablábamos con unos pastores de jóvenes. Esta generación carece de temor de Dios porque no conoce la soberanía de Dios, y no conoce la soberanía de Dios porque casi no se predica de la soberanía de Dios. Tenaz, ¿no? Y cuando tuvieron gran temor se miraron el uno al otro. ¿Quién es este? No te la pregunta. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le hacen caso? En ese momento ellos empezaron a entender que el Dios que tenían no era chiquito, que era un gran Dios que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. La idea de Dios se ensanchó. Esto se convertiría en el impulso más grande para el ministerio que ellos tenían que desarrollar. Porque cuando usted entiende la soberanía de Dios y usted se acuerda de las palabras de Jesús cuando dijo: no teman al que mata el cuerpo, no teman a nada, teman a Dios. Y usted se acuerda de esas palabras y usted ve este momento y entiende la soberanía de Dios. Eso se convirtió para ellos en la enseñanza que les impulsó a predicar el evangelio en medio de la persecución y la muerte. Ellos ya, si el Dios que tiene está por encima de todo, pues mi vida está en sus manos. Mi vida empieza a perder valor frente a la grandeza de ese Dios, porque mi vida es muy pequeña. Entonces, lo que nos da de nuevo para predicar el evangelio en medio de las situaciones complejas y difíciles, en medio de la persecución, en medio de donde la vida está en riesgo, es el entendimiento de que Dios es soberano y de que Él tiene el control de todas las cosas, hermano. Los cristianos tenemos que tener una idea clara del carácter soberano y poderoso de Dios, ya que esta es la fuente de nuestra confianza en medio de un mundo rodeado de incertidumbre por todo lado. Saber que Él es soberano produce paz a nuestro corazón. Amén. Conclusión. ¿Ellos llegaron o no llegaron? Jesús le dijo: pasemos al otro lado. ¿Llegaron o no? Capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Llegaron. ¿Sabe una cosa? El Señor promete que llegamos, porque Él dio su palabra y vamos a llegar. Pero Él nunca dijo que no iban a venir tormentas. Él nunca nos dijo que el viaje sería fácil. Otros han dicho una mentira, que el viaje es fácil. Aquí el viaje no es fácil. Vamos a llegar, pero vamos a llegar después de aprender quién es Dios, después de ser reprendidos por Dios en nuestro corazón por causa de nuestro pecado y nuestra incredulidad. Vamos a llegar después de conocer la soberanía y la grandeza de Dios, porque todo lo que sucede en esta tierra es lo que nos permite entender el carácter de Dios, para que cuando estemos en la eternidad lo podamos adorar y decir: ay Dios, tú eres maravilloso, todo lo que yo viví allá, Señor, y tú de todas me libraste. Es el viaje
las tormentas, son las que preparan nuestro carácter para que nos parezcamos a Cristo y entendamos a Dios. Ahí es donde uno empieza a entender textos como: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo hace Dios? No sé, Él es Dios, pero Él hace que todas las cosas puedan ayudarte a bien. Hermanos, hoy vamos a salir de este lugar entendiendo que en el mundo tendremos aflicción, pero que Dios prometió cuidar de nosotros y pasarnos al otro lado, y que Él va a preservar nuestras vidas en Él y en su palabra, porque ese es el Dios poderoso que tenemos, que nos guarda, nos cuida y nos provee. Dios prometió que en medio de la tormenta podemos tener su paz, porque Él viaja en la barca. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros?